Bienvenidos a Historia desde el sótano. Hoy tenemos un tema muy concreto, muy especial, dedicado a cárceles en el mundo con ella. Me acompaña hoy Paque Manzano, bienvenida. Gracias. Y mi compañera Macarena Sierra, que es la representante, por así decirlo, del mundo con ella, que es una página que tienes abierta de todos tus viajes, que tienes más de 11.000 seguidores, que son muchísimos, y que cualquiera puede seguirte en las redes sociales, en internet, donde cuentas todas aquellas cosas que vas descubriendo en los viajes. Normalmente cuando uno viaja va a lugares normales, típicos de cada sitio, pero Macarena, junto con su familia, con el mundo con ella, ahonda en otros temas que muchas veces no se suele ver cuando uno va de turismo en algunos lugares del mundo. Lugares del mundo bastante curiosos y bastante históricamente terribles también por otro lado. Hoy el mundo con ella vamos a acercarnos a las cárceles, algunas cárceles del mundo. Así que Macarena, comenzamos primeramente con Camboya. Nos vamos a la cárcel del Tuol Sleng, ¿está bien dicho? Está bien dicho, también se llamó prisión S21 y está en Phnom Penh, en la capital de Camboya. Y se llamó, la gente la llamaba el lugar al que la gente va pero nunca vuelve. Es una cárcel que se deja como en recuerdo a todas las matanzas que hubo en aquel país. Se conserva poco recuerdo del paso de los Jemeres Rojos, de la dictadura, cruel dictadura de los Jemeres Rojos entre el 75 y el 79 en Camboya. Y entre los sitios que se conserva esta cárcel, se conservan los Killing Fields, los campos de la muerte, también a las afueras de Phnom Penh, y se conservan también unas Killing Cave en Battambang, cerca de los templos de Angkor, que era una montaña con un agujero, y allí es donde empujaban a la gente para que se despeñaran en el interior de la cueva. Hay que contar que Macarena, en el mundo con ella, están fuera de todo circuito turístico, movéis por vuestra cuenta y vais moviéndoos por estos lugares pues sin ningún grupo en grande. Casi en esta cárcel, casi 1 millón y 3 millones de camboyanos murieron entre 1975 y 1979, que son muchísimos. Sé que solo 12 personas consiguieron sobrevivir. De hecho, cuando nosotros visitamos este sitio, había uno de los supervivientes de la prisión, ¿sí? Fuera en ese patio que hemos visto, y vendía un libro y contaba un poco los horrores del régimen de los Jemeres Rojos en el país, que además fue uno de los... Porque aquí en Europa, bueno, y en el resto del mundo se ha hablado muchísimo del Holocausto, que no se le resta ningún tipo de drama ni de todo lo que ocurrió, pero sí que es cierto que en los apenas 3 años y medio no llegó que duró la dictadura de los Jemeres Rojos, llegaron a asesinar 3 millones de camboyanos, lo que supone un tercio de la población de Camboya. Es muchísimo. Hay que decir que los Jemeres Rojos pertenecían al Partido Comunista de Kampuchea, que llevaba en este caso el responsable, que fueron los responsables del genocidio camboyano, de esta cárcel que estamos hablando, ahora veremos otra, y que tenemos que hablar, claro, de su líder, que era el señor Pol Pot, que justamente en esta cárcel al final creo que hay un monumento con cráneos, ¿no? Sí. La historia de Camboya con Pol Pot es absolutamente terrible. En realidad, el contexto internacional es una lucha en la región después de la descolonización, para ver a qué bloque se asociaba cada uno de los países de la península de Indochina. Unos tiraban a Estados Unidos y otros tiraban al régimen, al sistema comunista.
Entonces, aquí la invasión de Phnom Penh, que además fue un 17 de abril, el 17 de abril del 75, la entrada de Pol Pot en Phnom Penh fue un poco para desechar lo que era el régimen capitalista, para desechar las vinculaciones con Vietnam y para instalar un maoísmo puro. Entonces, se cargaron a todo aquel que fuera sospechoso de capitalista o de haber favorecido el régimen de Vietnam o el régimen occidental, y entonces se mataba y se ejecutaba por cosas tan absurdas como por llevar gafas, por ser religioso, por ser intelectual, por conocer otro idioma, por ejercer el periodismo. Entonces, que fue horroroso. Y aparte, el sistema de ejecución también fue terrible, porque incluso para no gastar una bala, mataban a la gente a palazo, con una caña de bambú le rompían el cráneo. O los golpeaban, por ejemplo, en los Killing Fields veremos, creo que hay una foto de un árbol donde golpeaban a los bebés contra el árbol y los mataban a golpes. El genocidio o masacre de Bachue. Sí, pero es que fue absolutamente por todo el país, y la gente, o sea, es que se utilizó incluso el hambre como arma de guerra, ¿no? Se utilizó el hambre como arma de guerra porque se pretendía que la gente volviera al campo y viviera un sistema maoísta puro, ¿no? Desconectado de toda intervención capitalista. Vamos al siguiente cárcel o campo de concentración, como queramos llamarle, que es el Killing Field en Camboya. También estamos con estos campos de la muerte durante el régimen de Pol Pot y los Khmeres rojos. ¿Qué encontramos en esta cárcel? Bueno, aquí tenemos un periodista que no sé si pudo escaparse, un tal Dick Pratt, que era fotógrafo, que hay una película, Los gritos del silencio, sí, que se basan en él. Tremenda. Tremenda película. Ahí la vamos a emitir nosotros. Tremenda película. Sí. Escúchame, fosas comunes, al menos de 1.386.734 víctimas en ejecución y por enfermedad de hambruna, en un total, lo que has dicho antes, de una población de unos 7 y pico a 2,5 millones de personas, murieron cuando la población era de 8 millones. Es una burrada si lo comparamos con otros exterminios que han habido, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el Killing Field? Tenemos fotografías para solaparnos vuestras. Pues como en todos los sistemas genocidas, tenía centros de internamiento, como era la prisión S-21, y centros de ejecución. Entonces los Killing Field eran donde llegaban la gente en camiones y lo ejecutaban y lo enterraban en fosas comunes. Entonces, en realidad, no es mucho, no es muy visual, no es mucho lo que se ve, pero en estos lugares protegidos por una palapa, lo que son fosas comunes. Entonces, allí los visitantes van depositando ofrendas en conmemoración, en recuerdo de los ejecutados por el régimen de Pol Pot. Pol Pot, tenemos que decir que consiguió librarse, meter en la selva con los Khmeres rojos, moriría con 72 años, creo. Yo no sé si fue traicionado o no fue traicionado, pero fue uno de estos responsables de este genocidio que no tuvo nunca un juicio. Lo curioso es que los Khmeres estuvieron en funcionamiento quizá con otro tipo de inquietudes políticas hasta 1997. No fue hasta 2005 cuando empezaron algunos juicios contra los antiguos Khmeres rojos, pues quizá propiciado un poco por la presión internacional de que que había sido un horror, que esto fue también una mentira, ¿no? Porque en Occidente se sabía lo que estaba pasando en Camboya y se puso Occidente de perfil. Entonces, en el 2005 empezaron ya los juicios, pero así a personas muy contadas, porque muchos se libraron y otros los que no. Por ejemplo, Pol Pot se refugió en el interior de la selva hasta su muerte,
Y las últimas sentencias se dictaron en el 2018. Pero bueno, Reciente, ya era ¿eh? gente Ya pasó. de Hablando 80 y... pero muy reciente esa historia. No, esto es muy reciente y ya en otro programa hablaremos sobre los temas de torturas y genocidios y nos daremos cuenta que esto, que es recientísimo, es algo que desgraciadamente sigue ocurriendo en el mundo. Fueron perseguidos, como usted ha dicho, vietnamitas, tailandeses, chinos, también de los Chang o Chang, también chinos también por otro lado, cristianos, monjes budistas, en fin, fue una persecución los genocidios, total. sobre todo de los sistemas comunistas, se ceban con los religiosos, ¿no? Porque son regímenes ateos, y entonces se ceban con cualquier persona que representa la religión. Y en estos campos de la muerte, José, lo que yo más recuerdo, yo los visité en el año 2016. Todos los cráneos que estamos viendo son de personas ejecutadas, claro. Yo los visité en el año 2016 después de una lluvia. Nosotros solíamos, ahora ya podemos manejarnos de otra forma, pero viajábamos a Asia en temporada de lluvia. Y después de una tromba de agua, tú ibas caminando por allí y todavía podías encontrarte dientes o te podías encontrar trozos de ropa y tal. Y la gente muy respetuosamente los recogía del suelo y los ponía encima de unas urnas que recogen ropa de los ejecutados en aquel sitio. Pero lo curioso es que muchísimo tiempo después el suelo sigue escupiendo restos, porque claro, yo imagino que no todos están enterrados en aquellas fosas comunes, ¿no? Sino que hay restos de gente desperdigada por lo que son todos los campos de la muerte. Y eso se puede hacer una idea uno de que todavía salgan saliendo restos humanos del suelo después de tanto tiempo, la cantidad de personas que deberían de haber debajo de esas tierras. Es una vergüenza. ¿Cómo es el camboyano como persona? Una cosa que a mí me llamó la atención también es que la población es extremadamente joven. O sea, apenas te encuentras ancianos, es gente muy joven que tiene muchas ganas de salir adelante. Y la verdad que para mí es uno de mis países, yo creo que el que más de Asia, es una gente muy agradable, muy educada. A mí me llamó la atención quizá en cierta forma sabemos que el asiático es una persona muy servicial, ¿no? Pero yo lo encontraba hasta cierto punto, y entenderme, hasta cierto punto sumisos, ¿no? Sí. Eran tan extremadamente educados que tú decías muchas veces, oye, pues quizás el interlocutor no se merece tanta educación, ¿no? Pero es gente extremadamente educada, tranquilos, son poco ruidosos, serviciales, están saliendo de lo que es, o sea, saliendo económicamente de lo que supuso todas las guerras de Indochina, del régimen de Pol Pot y tal, y están promocionando el turismo. O sea, para mí es un país encantado para viajar. Que sean tan jóvenes, perdona, curiosidad, que sean tan jóvenes puede ser debido a que la mayoría de los que se salvaran de todos esos crímenes fuesen niños y gente joven, ¿no? Si termina el genocidio en el 79, pues es gente que ahora mismo ronda los 40 años. Claro, aquellos que se pudieron librar y bueno, y también que el régimen fue fuerte, claro. Que el régimen comunista fue terrible en Camboya. Cuando te llegas a Camboya te vienen siempre a la memoria cuestiones de los Yemeres rojos y de gente bastante violenta, pero que no lo es. Vamos con otro lugar, vamos a Hoa Lo, en Vietnam. En principio fue una prisión en Hanoi, que utilizadas por los colonos franceses cuando era la Indochina para prisioneros políticos, pero más tarde se va a convertir en Vietnam del Norte, lo va a utilizar como prisión para los americanos, para aquella terrible guerra del Vietnam que tanto dio que hablar. ¿Qué hay en Hoa Lo? A diferencia de Camboya, que oculta un poco lo que es su historia, su trágica historia, Vietnam no. Vietnam exime cada uno de los recuerdos de la guerra de Vietnam y de las guerras de Indochina. Perdona, estamos viendo un vídeo grabado por vosotros, que estáis recorriendo este lugar. Pues ya te digo, a diferencia de Camboya, en los que apenas se encuentran vestigios de las guerras de Indochina y de la guerra de Vietnam, de los Jemeres Rojos, en Vietnam sí han sabido conservar
esos vestigios de historia, de la guerra, de todo lo que ha ido conformando su pasado. Y entonces Hualo es una prisión que se encuentra en Hanoi. Se le llamaba horno de fuego, agujero del infierno, porque se encuentra en una zona del barrio francés donde antiguamente fabricaban estufas. Entonces, pues bueno, pues ese es el nombre que recibió. Sin embargo, los americanos lo apodaron como el Hilton de Hanoi. Estamos hablando de la guerra de Vietnam, que duró bastante, de 1955 a 1975, creo recordar, ¿no? Fue sí, efectivamente. El que contaba con todas las manifestaciones por parte de los americanos, el momento hippie en contra de la guerra de Vietnam, que nadie entendía todo esto, sobre todo porque las dos Vietnam quisieron unificarte, los americanos dijeron que nadie de la China. Vamos con otro penal. Ahora vámonos directamente al penal de Ibajín. Vámonos a Filipinas. A ese sitio es súper curioso porque es una cárcel sin reja que se encuentra en Puerto Princesa, en una de las islas de Filipinas. Y aquí lo que ocurrió era un sitio de destierro cuando Filipinas era colonia española, era un sitio de destierro. Y cuando la administración americana en 1904 aquí se estableció un penal para descongestionar la cárcel de Manila. Bueno, imagínate que además me lo estaba contando antes de comenzar justo la congestión que hay en la mayor parte de las cárceles asiáticas e iberoamericanas. Sí, eso que se ven reportajes a menudo en la tele y es tremendo. Pues la cárcel de Filipinas es como la vemos en televisión. Pero esto es una cárcel abierta, quiero decir que aquellos que, bueno, supongo que aquellos que tienen una condena mayor estarán presos, pero hay otros presos para, digamos, reinsertar en la sociedad. Tú puedes entrar a la cárcel, ellos pueden vivir también con la familia, no pueden salir del recinto, No pueden salir, pero yo es una de las preguntas, vamos a ver, tú llegas allí y lo único que te piden en la puerta, no te piden documentación ni nada, lo único que te piden en la puerta es que deposite el tabaco que lleve. Entonces tú depositas el tabaco y tienes posibilidad no de moverte por toda la prisión, ¿no? Sino solamente por una parte. Y los presos viven en todo el recinto carcelario en régimen de libertad, excepto los más peligrosos que sí están en una zona de seguridad vallada, con alambres de espino y tal. Entonces tú cuando llegas allí te encuentras a estos chavales que además lo que llama la atención también es su juventud y han venido de la cárcel de Manila por buena conducta, ¿no? Antiguamente los presos con condenas más largas y tal vivían con la familia. Ahora los antiguos, sí, los que están sujetos a cadena perpetua y tal, sí que siguen viviendo con la familia. Estos vienen como por buena conducta destinados a este penal de Iguají. Estoy viendo un baile porque también leí que cuando vas a visitar la cárcel te reciben con un baile, ¿eso es cierto? Te reciben con un baile y en este salón pues venden una serie de recuerdos y tal, y así tienen ocupados a los chicos. Entonces tú puedes hablar con ellos, ¿no? Y ellos te van contando cuáles son sus delitos, a cuántos años están condenados, y entonces pues se van presentando: hola, yo soy no sé cuánto, estoy condenado por asesinato, me condenaron a 20 años de cárcel, he cumplido 40. Entonces teníamos ahí en este grupo de chavales pues hay asesinos, traficantes de armas, violadores, y te llama la atención también porque es gente muy joven que lo mismo lleva 10, 15 años en la cárcel y cuando salgan van a seguir siendo jóvenes con menos de 30 años. Claro. Entonces, yo le preguntaba... Eran niños cuando hicieron... Eran niños. ¿Hablaban en castellano, en español? No, hablaban en inglés. Y yo le preguntaba, pero bueno, porque aquí si hay posibilidad, porque en realidad sí que estos chavales estaban bajo la vigilancia de un guardia que además iba desarmado, ¿no? Pero yo le preguntaba, pero bueno, ¿por qué de aquí no se escapa nadie? Y me decía, porque siempre es mejor quedarse aquí que volver a Manila. O sea que muchos de ellos prefieren quedarse en la cárcel antes que salir. Es que si todo el recinto es como estamos viendo ahora mismo, tiene muy buen aspecto. Bueno, ellos contaban sus miserias y sobre todo, bueno, y anecdótico, pues como en todos los penales, que los violadores son lo peor de lo peor, ¿no? Y había uno de estos chavales, estaba acusado de violación, ¿no?
La verdad es que yo era, claro, yo era la señora, ¿no? Yo era mam, ¿no? Y entonces cada vez que yo iba a un sitio y me perseguía uno, mam, yo no he violado a nadie, yo es que era mi novia y la madre me ha denunciado. Luego venía el otro, mire señora, es que yo no maté a nadie, es que en realidad se me disparó el arma y yo, claro. Qué cosa. Pero la verdad que da pena. Vamos a otra cárcel, vamos a Zindán, en Uzbekistán, llamada la cárcel del Emir. ¿Qué es? Y además es patrimonio, el centro de la ciudad es patrimonio de la UNESCO. ¿Qué hay en esta cárcel? ¿Qué tiene de característica esta cárcel de Zindán en Uzbekistán? Bueno, yo ya en el anterior programa que estuve aquí os dije lo maravilloso que es Uzbekistán y lo bonito que es el país. Y Bujará es uno de los sitios patrimonio de la humanidad de Uzbekistán. Está rodeado por una muralla. Esto es una cárcel del siglo XIX que estuvo en funcionamiento hasta principios del siglo XX. Estamos hablando del país que donde está la fabulosa Samarcanda. Qué bonito. La ruta de la seda, la mítica ruta de la seda. Entonces, en esta, sobre todo, encerraban aquí a los infractores de la Sharia. Sí. Y lo peculiar de esta prisión es que tiene un agujero de 6 metros de profundidad por 5 de área. Y allí tiraban a la gente y las dejaban morir. Les daban agua, le tiraban serpientes, insectos y sí que los sacaban para el rezo. El que no cumplía con el precepto coránico del rezo diario era sometido a tortura. Uy, aunque me ocurre una pregunta. Antes hemos hablado de los Gemelos Rojos, Pol y demás, estos museos, cárceles museos. ¿Había alguna imagen o alguna fotografía de este terrible dictador o de los Gemelos Rojos? En los Killing Fields había un museo donde aparecía el rostro, la cara o algo. Y donde se conservaba todavía indumentaria del uniforme de los Gemelos Rojos. Vale, sí. No te lo digo por el tema de la memoria histórica, que estamos también muy de moda, que a veces evitar esto para que no se vea e intentar borrar parte de la historia significa borrar también la historia real, ¿no? Yo, José, que sobre todo en el tema vamos a ver, es un tema espinoso, y además yo en realidad lo que narro son viajes, cuento sitios, cuento curiosidades. No te metes política. Entonces no suelo profundizar porque yo sé que hay gente a la que este tema les cuece muchísimo. Entonces yo como respeto las costumbres, la historia de todos los sitios, no voy a respetar los temas que a la gente le molestan en nuestro país, por supuestísimo. Pero yo he sido muy crítica siempre con la ley de memoria histórica. Estoy de acuerdo en el que no se puede conservar o un monumento, una placa o cualquier cosa para como ensalzamiento del pasado. Pero sí que me parece importante que se conserve el pasado para recuerdo de lo que no debe ocurrir en el futuro, ¿no? Este es, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Vietnam, ¿no? Esto es lo que pretende Vietnam con la conservación de todos sus museos y de todos sus sitios históricos, que no se vuelvan a repetir las guerras de Indochina, los enfrentamientos con los estadounidenses en la guerra de Vietnam. Entonces, yo soy muy partidaria de eso. Sin embargo, por ejemplo, en Belgrado, ahora ya porque la gente se ha olvidado un poco de la figura de Tito, ¿no? Pero sí, en cierta forma, el Museo de Tito o la Casa de las Flores, el enterramiento de Joseph Tito, está establecido un poco como ensalzamiento de ese pasado. En eso no estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí recordarlo. Yo recuerdo en Yugoslavia que Tito estaba por todos los sitios, claro, era normal. Pero es verdad que existe lo que tú dices. Una línea parecida a la nuestra es la que se ha adoptado en Albania con el régimen de Enver Hoxha, ¿no? Todo fuera. No, chicos, hay que recordar que este fue un dictador que mató a la gente, que se encerró a la gente en Gulag, que hubo ejecuciones. Y eso
Y no que debe haya desaparecer. figuras y Tiene que museos haber de... memoria histórica para que no se repitan, como Si no, bien dicen se tú, repite Una ¿no? cosa la es historia. ensalzar Esas cosas. la figura de un dictador, o sea, a mí eso me parece aberrante, pero conservar vestigios del pasado para recordar lo que no debe volver a repetirse, a mí me parece que es fundamental, ¿no? Vamos con otro, vamos al Museo de la Memoria de Skøldar sería en Albania, que fue la capital de Albania, por cierto, este lugar, ¿no? Ahora Ya es Tirana. Ahora es Tirana, pero fue capital en su tiempo. En su tiempo estoy hablando de Está hasta cerca 1920. de la frontera con Montenegro, al norte. Aquí tenemos al Albania. dictador, el señor Hovsgol, que persiguió a todos los anticomunistas. Crearían más de 23 cárceles. ¿Y qué tenemos en este Museo de la Pues, Memoria? en realidad es un sitio muy pequeñito, así, era una cárcel que se estableció en un antiguo monasterio franciscano. Sí. Y bueno, pues era un lugar de tortura, retención y tortura de cualquier sospechoso anticomunista. Y recordemos que en Albania ha sido una de las dictaduras más longevas de Europa y fue uno de los sistemas más cerrados, más herméticos de cara al mundo, fue casi comparable a Corea del Norte en la actualidad, hasta el año 1991, pese a que Enver Hoxha, el dictador, murió en el 87. Estamos hablando de hace nada. Por cierto, se hacen máscaras allí, máscaras que venden en Venecia. Efectivamente, las fábricas las tienen en Albania y las venden en Venecia. Vamos con otro porque tenemos ya poquito tiempo, ¿eh? Venga. Vamos al campo de concentración nazi de Banjica, en Serbia. ¿Qué tenemos en este campo de concentración? Ese campo está en Belgrado, es un campo chiquitito, casi destruido, en la parte trasera de un cuartel, y fue un campo de detención de serbios, gitanos, homosexuales. Pues ya sabemos todo lo que ocurrió durante el Holocausto. Durante lo que ocurrió en el Holocausto, pues una muestra de los campos de concentración que también se establecieron en Serbia, igual que en el resto de Europa. 17 de septiembre del año 1941 fueron las primeras ejecuciones. 170 prisioneros fueron tiroteados. Se conservan. Vamos con otro. Vamos con el campo de concentración en Nice. La Cruz Roja, Crevin Cruz. El campo de concentración... Es un campo de nazis en este caso. Por el contrario, se encuentra al sur del país, en la frontera con Macedonia. Sí. Y sí es un campo de concentración, o sea, el espacio que se conserva es relativamente grande y era más bien un lugar de paso en el que se retenía a la gente hasta que se llevaba a otros campos de concentración europeos como Auschwitz, Sobibor, Chelmo. Y en este campo de concentración lo que hubo es, por ejemplo, es famoso sobre todo por una fuga de 105 presos que lograron burlar a los vigilantes nazis, y por ello se ejecutaron 1.100 personas, 100 por cada uno de los fugados. Qué barbaridad, casi 12.000 personas fueron en total ejecutadas en este campo de concentración nazi. Claro, entre ellos gitanos, una gran judíos, fuga, 100 y pico de... y sobre todo aquellos que eran simpatizantes del Partido Comunista, que también se los cargaron. Vamos con Pitești, en Rumanía. Bueno, esto es, yo creo... La llamada la cárcel de los horrores, por cierto. Le dicen que es la cárcel más terrible de la historia, porque en realidad lo que esto es en Rumanía, es casi cerca de Bucarest, y es una cárcel en la que se llevó a cabo un experimento de ingeniería psicológica, yo creo que el más terrible de la historia. Y entonces aquí lo que viene de la mano de un sociólogo que se llamaba Markanenko, Sí. que era el encargado de centros de reclusión de menores, y entonces lo que pretendía era la reeducación de los reclusos a través de tortura. Entonces se vivieron horrores tales como, pues yo no sé, palizas continuas. Cuando la cárcel fue liberada,
había presos con zonas del cuerpo necróticas, lo hacían comer heces, le pegaban continuamente, tenían huesos rotos, órganos internos reventados, hasta tal punto que los internos de Pitesti intentaban suicidarse cortándose las venas con los dientes. Se supone que comían heces, torturar a los amigos, golpes en la espalda, en los pies, estar con una sola pierna de pie o cargar una mochila de piedra. A los cristianos les hacían besar el pene de jabón en vez de un crucifijo, bautizaban con heces, comulgaban con heces, en fin, unas torturas tremendas. En 1954, Turcanu y 15 torturadores fueron fusilados por el régimen soviético al conocer los hechos. Yo no sé si esto serviría para mucho. No, porque en realidad luego a muchos de ellos se les conmutó la pena y luego con la muerte de Stalin hubo una amnistía general y muchos de ellos quedaron impunes. Vamos con este memorial de Sigeti, comunista en Rumanía. Sigeti, el memorial de las víctimas del comunismo y la resistencia. ¿Qué es este monumento que vamos a ver? Esta cárcel se encuentra en Nortem, la región de Maramure, sí. Y entonces un poco homenaje a lo que fue la resistencia anticomunista durante unos años previos al régimen del dictador Ceausescu. Qué bueno, que fue uno de los poquitos líderes que fueron, fusilados en este caso, que era la mujer, porque muchos de otros líderes, tanto comunistas como no comunistas, pudieron librarse. No solo de las imágenes de él, ¿te acuerdas cuando el fusilamiento que lo hicieron? Sí, pero bueno, aquí también hay un poco de leyenda negra, ¿no? Porque sí. Hubo un levantamiento en la ciudad de Timisoara, la policía del régimen arremetió contra la gente, murió gente y entonces cuando la gente se levantó contra el régimen comunista de Ceausescu, pero sí que es cierto que luego cuando se mostraron las imágenes al mundo y esas imágenes se analizaron, los muertos en aquella revuelta de Timisoara no habían sido un centenar y no fueron miles de personas como se mostró a la prensa internacional. Pero bueno, sí que no está mal la caída de un régimen, ahora no sé, la ejecución también lo podían haber condenado a cadena perpetua. O a... 1993, cuando se crea este memorial, esta cárcel en Rumanía. Pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Macarena Sierra, con El Mundo con ella. Seguiremos ahí en tus redes sociales siguiendo a estos 11.000 y pico seguidores. Y gracias, Paqui. De nada, ha sido un placer muy interesante y he aprendido muchas cosas. Muchas gracias. Nos vemos en Historias desde el Sótano.